Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Alejandro Millán es quien les habla y estoy junto a Angélica Suiro. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola, muy contenta a puertas de las elecciones y de justamente de reflexionar muchos temas que empiezan a pasar cuando empiezan los periodos de votación y elección popular. Oye, ¿te ha pasado en este tiempo, ya que estamos en elecciones? No Sí. sabemos cuándo la gente va a mirar esto, pero estamos en una época que estamos en Chile en proceso de Ujú. elecciones. ¿Te ha pasado en este periodo que has sido cuestionada por tu voto o te han tratado de convencer de votar por otra cosa? Sí, es interesante el fenómeno porque justamente el tema que queremos hablar hoy tiene que ver con la legitimidad y el respeto. La legitimidad y el respeto como base de una convivencia social distinta. Y lo que vemos justamente cuando empiezan estos procesos es que vemos comportamientos de las personas que no son muchas veces apropiados o buenos para la convivencia social. Y a eso nos referimos cuando nosotros empezamos a mirar que la gente cuando quiere imponer algo o quiere o no respeta el modo o el punto de vista que tú ves. Y sí, me ha pasado en este tiempo de estar en distintos grupos, en distintas entidades donde la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es tu tendencia social o política favorita? ¿Por quién vas a votar? Y empiezan, pero ¿por qué sí? ¿Pero por qué no? Pero es que no debería estar equivocada. Entonces, son conversaciones siempre como desde la negación o la inclusión. Ya, te niego si no ves lo mismo que yo, ya te incluyo si tienes el mismo gusto que yo. Y en general hay como muy poco interés de tratar de entender por qué tú estás tomando esa opción. En general siempre, una vez que la persona escucha la opción y si no coincide, es comenzar a darte argumentos para convencerte de que lo tuyo es malo. Pero en general no pasa la pregunta de decirte, oye, qué interesante, y cuéntame tú, ¿por qué tenías esa opción? ¿Qué es lo que te motivó a eso? Eso yo lo veo muy poco. Bueno, y una de las cosas que a mí en lo particular me ha gustado mucho de entender esta palabra que el doctor Humberto la mencionaba mucho, que es la legitimidad. ¿Qué es para ti la legitimidad, Alejandro? Buena pregunta, a mí me costó harto entenderlo cuando escuché esto del profesora. Yo al final lo que logré entender es que la legitimidad tiene que ver que el origen de los pensamientos, el origen de lo que la gente hace, es legítimo, Es válido, es válido. es posible. Ahora, que yo después me acople a eso que tú me estás proponiendo es otro cuento, eso es una historia distinta, pero en su origen lo que tú me estás planteando es legítimo. Aún así, cuando sea una aberración, Es una aberración, en su legítimo. origen es legítima. Claro. Ahora yo podré acoplarme a eso o no acoplarme, o como estructura social, ¿Estaría de acuerdo o podríamos no? decir, mira, un ejemplo, en las sociedades actuales, la sexualidad con menores de edad está prohibida y ese es un acuerdo que ha tenido la sociedad. Ahora, distinto es decir que ese personaje en su origen es una equivocación. Lo que está ocurriendo es que hemos llegado a acuerdos de convivencia con respecto a un tema. Claro, y ese modo de vivir fue... ¿Y por qué desde la ciencia se dice que esto es legítimo? ¿Sí? Porque en el fondo, cuando tú entiendes que una persona opera o hace lo que hace por una historia de transformación, ¿ya? Y que simplemente puede hacer eso porque ha tenido una historia donde aprendió ciertos gustos, aprendió ciertas creencias, aprendió cierto modo de conducirse de una manera u otra, es lo que puede hacer, que es lo que el doctor llamaba, que era el determinismo estructural. Solo podemos hacer lo que podemos hacer. ¿Sí? Y eso no implica que la persona no pueda transformarse o no pueda cambiar. Sin embargo, es entender que, por ejemplo, yo soy una persona que ha tenido una historia con diversos matices. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido que he aprendido a desconfiar. Claro. Entonces, ya, por diversos motivos. Entonces, claro, mi estructura, mi historia, me habla y he aprendido, he incorporado en mi vivir esto, tener como los lentes de la desconfianza en ciertos dominios. Sobre todo, por ejemplo, con las relaciones de pareja. Yo les puedo contar muchas historias, quédense un ratito más y yo les voy a contar. En el fondo, claro, y yo no es que sea una persona
aun cuando tenga formación en temas humanos y todo, igual opero desde mi historia. Eso no lo puedo cambiar de un día para otro. Entonces, claro, cuando yo empiezo a entender que mi forma de actuar ya surge desde estos modos, más desde la desconfianza por la historia que yo tengo configurada en mi hechura, en mi biología, por lo tanto reacciono de ese modo frente a distintas situaciones, no es menor, porque desde ahí yo ya no me puedo negar. O sea, aunque no me guste actuar así, yo entiendo que funciona así. Ahora, como lo entiendo, una de las cosas que también creo que es importante es saber que no basta solamente con entender, sino que también yo desde ahí puedo hoy día ir modificando esta historia e ir ampliando mi campo, mi radio de posibilidades de conductas, porque entiendo que yo no estoy predeterminada, no soy como puedo cambiar, y gracias a la neurociencia sabemos que nuestra plasticidad neuronal nos permite justamente abrirnos a más posibilidades, ir transformándonos en el tiempo y no permanecer de una sola forma. Entonces, volviendo al tema de la legitimidad, ¿ya? Porque en el fondo, si yo entiendo que cada cual opera como opera, por su hechura, por su historia, por sus gustos, por su composición fisiológica, por sus creencias, etcétera, desde ahí debiéramos entender que el mundo del otro es válido. Pero como no siempre lo entendemos y creemos que la otra persona tiene como el mundo equivocado porque no coincide con mis criterios, de ahí surge algo que nosotros compartimos en muchas de las empresas, que tiene que ver con el espacio del no respeto, del no cuidado, de la discriminación, lo que se transforma en dinámicas relacionales de exclusión, de maltrato, de sometimiento, que son súper sofisticadas, porque hoy día hay mucha más legislación para cuidar ciertos espacios, sobre todo lo laboral. Pero aún así, seguimos como con esta psiquis de negar al otro por lo que ve, por lo que piensa, por cómo se viste, etcétera. Y eso genera un daño tremendo. Claro, porque además la sociedad no crece, po. Fíjate que inclusive, si yo me quisiera colocar manipulador, ¿me permite que me coloque manipulador en este minuto? Pero inclusive hasta desde la manipulación es recomendable que yo sea capaz, tenga la capacidad de escuchar a la persona desde la validación. Porque si en definitiva yo te quiero convencer de algo, es súper importante entender de dónde surgen tus ideas, de dónde surgen tus conductas, qué es lo que te gusta, cuáles son las emocionalidades, qué es lo que te hace despertarte cada mañana. Si yo no entiendo eso y solamente te quiero poner la aplanadora creyendo que yo tengo la verdad y tú no, probablemente los resultados no van a ser los adecuados. Puede que tú salgas convencida, pero con toda tu idea ahí rondándote, dándote vuelta. Yo me acuerdo a propósito de esto de convencer y de no escuchar, del tema de la legitimidad. Creo que te lo conté alguna vez, pero me acuerdo de haber estado en una charla con respecto al tema del aborto. ¿Ya? Entonces, escuché a los dos grupos, porque esa era la ponencia, y una de las ponencias era pro aborto, no sé si es exactamente la palabra, y los casos que ponían eran dramáticos. Entonces era como que yo escuchaba y decía, oye, en realidad el aborto es una alternativa. Pero después hablaron los grupos anti-aborto con el mismo énfasis, con la misma cantidad de casos, y también quedé impresionado. Cuando me tocó intervenir, la pregunta que yo les hice a ambos grupos es si algo de lo que yo dijera los iba a sacar de su postura, y la respuesta rotunda fue no. Entonces yo dije, tengo re poco que decir. Claro. Y la conversación al final, más que hablar del aborto, ¿no?, es cómo conversamos la diferencia. Cómo conversamos las diferencias. Y hace poco me tocó estar en un curso sobre que se llama Negociación y Dinámicas de Poder. Y ahí hay algo característico que también lo vinculo mucho con lo que fuimos aprendiendo desde la biología del conocer y la biología del amar, que tiene que ver en el modo como conversamos las diferencias. Porque yo lo puedo hacer desde una psiquis más competitiva, donde te quiero imponer mi visión, o también puedo conversar de manera colaborativa. Y el conversar colaborativamente tiene que ver con, primero, justamente aceptar la diferencia, sin negar, sin excluir, sin querer imponer, sino que estar haciendo cosas juntos cuando sabemos que pensamos y sentimos y creemos distinto. Claro, oye, eso porque tú me lo compartiste el otro día, estábamos planificando otro podcast y apareció ese tema, y eso para mí es clave. No queremos dar una receta en el sentido, oye, que es siempre con la dinámica de la colaboración o siempre con la dinámica del ganar, pero al menos darme cuenta
qué tan flexible soy para una u otra. Claro. Y yo en mi caso personal, en ambientes laborales, familiares, me he dado cuenta que mi tendencia está en la dinámica de querer ganar. La competencia, claro. Y eso me ha llevado a mucho dolor personal, a dolor con las personas que quiero eventualmente, y a una falta de eficiencia en la coordinación de acciones enorme. Y donde a veces he notado que involucrar el tema de la colaboración, que a lo mejor va a implicar que algunos de mis paradigmas, de mis creencias van a quedar un poquito afuera, me ha llevado a que a la larga se han producido resultados muy buenos. Y además con bienestar en las personas que estamos conversando. Sí, es increíble. Por ejemplo, si estábamos justamente hablando qué pasaría si cuando nosotros tenemos elecciones, la gente empezara a generar, por ejemplo, procesos de elecciones desde la colaboración. ¿Tú crees que sería posible eso? O sea, yo creo que posible es. Sí, posible definitivamente es. Complicado, dada la psiqui en la que vivimos, que es desde la competencia del querer ganar. Yo me acuerdo un ejemplo, alguien que dijo en una organización, desde ahora en adelante se van a acabar las políticas autoritarias en esta organización. Y al que no le guste se va. Entonces, parece chiste, pero no es chiste porque en definitiva nos cuesta mucho salirnos de la psiqui. De la psiquis de la competencia. Yo creo que hay que empezar a dar pasos. Yo creo que es posible, pero hay que empezar a dar pasos en el ámbito familiar, en el ámbito organizacional, de empezar a involucrar más la psiqui de la competencia, o sea, de la colaboración. Y yo creo que eso en algún minuto permea. Me salió inmediatamente. Es que te quiero ganar en esta conversación, quiero que la gente vote por quién lo hizo mejor en este podcast. Imagínate. Claro, yo creo que sí es posible, pero hay que dar pasos, hay que empezar a dar pasos, digamos, ¿en dónde? En los ambientes que a mí me toca convivir habitualmente. Mira, voy a poner un ejemplo de una persona que hace poco estuve conversando sobre un proceso eleccionario de una red de mujeres en la cual pertenezco, y ella me comentaba, mira, acá estuvimos en los procesos de las listas y las listas tenían que competir, o sea, aquí te estoy mostrando cuál es la mejor opción. Pero sin embargo, cuando cerró el proceso y se eligió una de las listas, ¿qué pasa con las personas? ¿Quedan divididas? ¿Quedan excluidas? ¿Porque perdí? Y ahí algo interesante que yo creo que hay que nunca olvidar desde el punto de vista de tener el propósito a la vista. Porque, por ejemplo, cuando estas personas se dieron cuenta que sí, ya terminó el proceso, ok, ya fue el proceso de cómo nos mostramos para que las personas elijan la preferencia que quieren, pero después de eso, no sentir que son excluidas porque perdieron, sino que es una elección democrática, pero que en el fondo las personas siguen perteneciendo a la corporación porque hay un propósito mayor. ¿Ya? Y lo mismo yo veo que, por ejemplo, pasa en la política. Si nosotros, por ejemplo, pensáramos en un propósito país, ¿sí? A lo mejor estas conversaciones tan de trincheras, tan de negar al otro, tan de excluirlo y tratar de ganar el argumento, ganar la posición, podría ser muy distinto. Oye, y de repente eso pasa por hasta el cambio de ciertas palabras. Yo me acuerdo a Humberto Maturana que una vez le escuché algo que me hizo mucho sentido, y que él decía, el partido político, los que quedan fuera del gobierno, los que pierden las elecciones, ¿cómo se llaman? Oposición. La oposición. Bueno, y si yo me llamo oposición, así por nombre, parece que estoy obligado a ponerme, no puedo colaborar si me llamo oposición. Y ahí él proponía algunos nombres, disidencia colaborativa, crítica constructiva. Pero ¿qué pasa si le cambio el nombre para que también cambie la psiquis de la conversación? Claro. Por eso yo creo que hoy día la invitación también es a darnos cuenta cómo conversamos. Y conversamos en los microespacios, por ejemplo, en las cosas cotidianas, cuando estamos con nuestra familia o cuando estamos en el trabajo todos los días. Si nosotros queremos generar conversaciones para ganar o imponer, o queremos generar conversaciones para resolver, ¿ya? Y para permanecer juntos. Porque esas modos de conversar van haciendo toda la diferencia. Desde cosas tan elementales como la salud mental, ¿sí? Desde cómo yo me siento contigo haciendo cosas, hasta la generación de muchas más soluciones eficientes y productivas, etcétera. Claro, y fíjate que estaba pensando en cómo articular esto, sin estructurarlo de tal forma que me salgo totalmente de una psique y entro en la otra.
Estaba pensando, por ejemplo, en un partido de fútbol con dos equipos. Ahí se da una dinámica de competencia y colaboración. Claro. Competencia entre los dos equipos, pero colaboración al interior de cada uno de esos equipos. Y ahí hay un equilibrio con reglas claras, con parámetros estables, etcétera, que permite que a lo mejor se generen muy buenas relaciones. Es como es lo que se llama, ¿a qué me refiero con buenas relaciones? Es lo que se llama después de un partido de fútbol entre amigos El tercer tiempo. El tercer tiempo, ¿qué implica? Mira, va a haber un espacio donde vamos a estar compitiendo, pero al final lo que prima es la colaboración. Y nos terminamos comiendo un completito, un jugo. Mentira, se toma muy poco jugo. Pero para quedar bien acá vamos a decir que es un jugo. Pero ese tercer tiempo aglutina y claro, se conversa del partido, y el gol que me hicieron se toma como con risa, etcétera. Porque en el fondo los seres humanos somos prosociales. Eso es como nuestra naturaleza. Entonces, y volviendo, para retomar, porque el tema es hoy día entender que la legitimidad es un valor. O sea, es un modo de vivir y es algo que también nos genera mucho más beneficios socialmente, emocionalmente, culturalmente, que costos. Pero también a veces no entender esto y no visibilizarlo y no generar conversaciones donde se empiece a gestar, porque fíjate que los valores que tienen las familias o tienen las empresas surgen para mí desde este principio de entender la legitimidad, aprender a respetar la diferencia, ¿sí? Sin negar, sin excluir, porque yo puedo no estar de acuerdo, pero eso no me hace, o sea, no tengo por qué tener tampoco el derecho de excluirte o maltratarte por eso. Eso es clave, po. Yo quiero vivir de una cierta forma, pero no te maltrato porque tú escoges vivir de una forma distinta. O pensar, la forma que yo tengo de pensar, de ver el mundo, me gusta, está estructurada, la tengo guardadita, la guardo ahí, lo limpio todos los días, la miro con cariño, pero eso no implica que tu forma de pensar esté equivocada, simplemente que yo he decidido no habitarla. Ahora, eso que estamos hablando... en la práctica... A mí en lo personal, y tú sabes, ¿eh? Tú puedes contar harta experiencia al respecto. Tengo varias experiencias. No, a mí me ha costado exactamente. O sea, por ejemplo, en estos procesos eleccionarios, la tendencia a creer que la persona por la cual yo voy a votar va a solucionar todo y la otra persona va a empeorar todo, me surge ahí como en la psique. Y ahí te tengo que agradecer, porque fíjate que hay un tema interesante. Algo que me ha permitido cuestionarme eso son las conversaciones justamente contigo. Cuando tú me muestras otra forma distinta de mirar el mundo, y eso me lleva a cuestionarme, pero es porque tú lo que haces en esta relación es que introduces una forma de conversar distinta. Claro, Sí. Porque no te quiero convencer. No, nunca. No quiero que pienses como yo. Y además nos escuchamos, porque otra cosa también, como pasa desde los dos puntos de vista, yo puedo decir cosas, pero también tú tienes que tener la disponibilidad o estar con la apertura para escuchar mundos nuevos. Yo me acuerdo que en los almuerzos me ha tocado que de repente hemos estado en estas conversaciones y yo estaba como defendiendo y tú me has dicho, bueno, si no te interesa lo que estoy diciendo, entonces sigamos almorzando. Ya, disculpa, Claro. Cuéntame lo que tienes que decir. Si no nos vamos a escuchar, la verdad que no tiene sentido conversar. Exactamente. Entonces yo creo que hay cosas importantes de la legitimidad, que a mí me quedan como en el tintero. Una es entender que somos diversos y que existen tantos modos de vida como seres humanos hay. Y aceptar eso primero. ¿Qué te parece a ti como un proceso de legitimidad? ¿Qué es importante rescatar? Que la legitimidad no tiene que ver con el mundo que yo decido vivir, sino que simplemente pensar que el mundo en que yo vivo no es el mundo correcto, así desde una ontología. Es un mundo que a mí me encanta y que por lo tanto tu mundo también es posible, pero que yo he decidido en este minuto no habitarlo. Y en especial, anoche estaba en una conversación con dos colegas de la minería y hablábamos harto de las personas espectro autistas. ¿Ya? Y hoy día, y nosotros partimos también en la Universidad de Chile haciendo una tesina respecto a esta condición. Y ahí nosotros, para mí las cosas que más me quedó de entender el mundo espectro autista era justamente ver lo arrogante que éramos nosotros de no entender la diferencia de cómo otro ser humano habitaba el mundo. Y Claro. ahí, y esto de entender que este mundo legítimo
de otras personas que tienen otra estructura, otra forma de operar, es tan válido y además tan necesario para construir un mundo más diverso, que yo hasta sentí vergüenza en ese momento de mirarme a mí y de darme cuenta de lo arrogante que estaba haciendo, de pensar que mi mundo era más válido que otras personas que tenían condiciones distintas. Ahora, yo me acuerdo que cuando presentamos a Tesina, lo partimos con un experimento, andábamos con unas campanas. Y lo que hicimos es que antes de comenzar a hablar, empezamos a tocar las campanas muy fuerte, de forma disruptiva y además molestosa. Y girando en la oreja de las personas. Sí. Y conectado con eso les dijimos, así es como escucha una persona autista. Desde acá les queremos empezar a contar el mundo autismo, porque en definitiva también, de repente lo que puede ocurrir es que el otro quiere entender el mundo, pero simplemente no tiene la experiencia. Si no tiene la experiencia, es muy difícil que se produzca esto de que la gente se ponga en el lugar del otro, o pueda sensorialmente comprender por qué la persona actúa de ese modo u otro. Y yo creo que el tema de la inclusión, porque para mí todo el tema de la legitimidad termina en cómo generamos o construimos culturas más inclusivas. Y para mí yo creo que hay algo que estamos al debe en las familias y organizaciones, que es aprender a respetarnos, a respetar y a incluir la mirada del otro. Incluir no necesariamente significa que yo esté de acuerdo contigo, y eso la gente a veces no lo entiende, sino que no negar, no excluir, no someter al otro a que piense o vea las cosas como yo. Pero a la vez, la pregunta es cómo hacemos cosas juntos, aun cuando somos diferentes. Porque si queremos convivir, que es la gran pregunta, si queremos convivir, vamos a buscar los mecanismos, como los han hecho hoy día empresas que han generado las estructuras, el medio adecuado para que personas con distintas competencias, capacidades o diversidades podamos coexistir. Y no solamente desde la buena intención, yo me acuerdo de experiencias en algunas de las mineras en las que hemos trabajado, que tenían el tema que en ciertas unidades, por ejemplo, no podían trabajar mujeres, porque el trabajo tenía que ver con fuerza. Claro. Yo cuando me miro estos bracitos que tengo, digo, bueno, yo conozco al menos un par de personas, mujeres, que tienen más fuerza que yo, pero vamos a suponer que eso era verdad. Bueno, ¿y qué es lo que hizo esa organización para trabajar el tema de la inclusión? Que aplicaron ciertas tecnologías, que tampoco eran de un costo enorme, donde disminuía la fuerza, pero lo más importante entonces era la motricidad fina de la persona. Porque el soporte de la fuerza ya no era tema. No era tema. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo políticas para que el otro también pueda habitar y desenvolverse adecuadamente en la organización, y ir sacando, barriendo estas cosas que efectivamente pueden ser como un sesgo de decir, no puede estar por esta razón. Por este motivo, esta condición. Creo que para ir cerrando, Alejandro. Porque nos entusiasmamos, yo no digo que nos entusiasmamos. Sí. ¿Qué pregunta tú te has hecho o crees que nos pueda hacer reflexionar sobre la legitimidad y el valor de la legitimidad? Mira, las preguntas yo que me he hecho así como desde mi historia es ¿cuáles son las situaciones de falta de bienestar? ¿En qué minutos yo he generado sufrimiento personal y sufrimiento de la relación por no tener estas dinámicas de inclusión y de legitimidad de la otra persona? Y la pregunta que me estoy haciendo hoy día, todos los días, es detectar cuáles son esos espacios donde no estoy legitimando y hacerme un cuestionamiento. Eso lo estoy tratando de hacer como diariamente, cada vez que van apareciendo, porque siempre me aparecen. Cuando creo tener solucionado el tema, siempre aparece un personaje, alguien, un grupo que están equivocados. De ahí nuevamente hacerme la pregunta. Sí, yo también me he dado, cada vez me doy más cuenta, en la medida que hago consciente, el primero darme cuenta si cuando estoy habitando un lugar, si quiero convivir o no. Eso es como clave, porque cuando me doy cuenta que a veces no estoy consciente de eso, inconscientemente puede que yo esté discriminando. Entonces si yo quiero estar en un lugar es porque realmente quiero estar ahí y no quiero estar solamente desde mi posición. ¿Sí? Entonces, claro, creo que esta mirada más inclusiva, más colaborativa,
es una invitación a ser más consciente el mundo que estamos generando. Si lo estamos generando en lo cotidiano desde el discriminar, negar o excluir, o lo estamos generando desde exista una posibilidad de habitar un mundo diverso, incluyendo la diferencia, ¿ya? Y hasta que no sea tema de conversación. Claro, hasta que, mientras lo estemos conversando significa que el problema sigue presente. Sigue presente, efectivamente. Así que eso pues. Estamos en nuestras redes, por favor también los dejamos invitados, invitadas a que nos sigan en Conversar con Simpatía en Spotify y YouTube y también en nuestras redes sociales. No nos excluyan. Como con los fondos de la conversación. Denos la oportunidad de mostrarles nuestro mundo. Sí, por favor. No, y siempre, como siempre, es una invitación, así sí, que, por supuesto. Que si les sirve, que eso sea grato y bueno para todos. Ya hasta otra conversación. Suerte el domingo. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Seguiremos almorzando. Absolutamente, construyendo país juntos. Parece eslogan. Eso. Listo. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Chau.